una criada pobre y humillada por los amos de la casa. El dueño de la casa decide hacer algo por ella. Si sabieran quién era desde el principio, no tendrían feito de lo que hicieron. Ana Luisa, de apenas 22 años, había aceptado su nuevo trabajo en la mansión de los Valdés con la esperanza de que con esfuerzo y dedicación podría finalmente darle un giro positivo a su vida. Desde muy joven había tenido que enfrentar las adversidades sola, sin la guía de su madre, quien había fallecido cuando ella tenía apenas 10 años. Ahora estaba decidida a aprovechar esta oportunidad, a pesar de las inquietantes primeras impresiones que había tenido de Carmen Valdés y su hija, Daniela. Los días en la mansión habían comenzado a seguir una rutina casi ritual. Ana Luisa se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno para la familia y después se dedicaba a la limpieza meticulosa de la casa. No obstante, en cada rincón y detrás de cada mueble lujoso, sentía la mirada fría y evaluadora de Carmen, siempre en busca de la mínima imperfección. Rosa, la ama de llaves, había intentado suavizar la situación, ofreciendo su experiencia y sabiduría a Ana Luisa, pero hasta Rosa, con sus años de trabajo, sabía que los verdaderos problemas venían de Daniela, la hija adolescente de los Valdés. Daniela, con sus 17 años, era un reflejo perfecto de su madre, fría, calculadora y con un placer evidente por el control. A los ojos de Ana Luisa, Daniela parecía disfrutar especialmente al encontrar maneras sutiles de hacerla sentir inferior. Y esa mañana no fue la excepción. Mientras Ana Luisa sacudía los cojines de la sala, Daniela entró en la habitación con su andar despreocupado, los ojos brillando con una malicia oculta. Se acercó con lentitud, deslizando un dedo sobre una mesa que Ana Luisa acababa de limpiar. «Vaya», dijo con un tono que rozaba la burla, «parece que todavía hay polvo aquí. ¿No te enseñaron a limpiar, Ana?» Ana Luisa, que estaba acostumbrada a las observaciones cortantes de Daniela, se limitó a bajar la cabeza y murmurar un «lo siento, señorita», antes de apresurarse a repasar la mesa. Pero Daniela no había terminado. Con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, comenzó a lanzar comentarios mordaces sobre el aspecto de Ana Luisa, su forma de vestir y su aparente torpeza en las tareas. Lo hacía en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que los otros empleados que pasaban cerca pudieran escuchar. En la esquina de la sala, Carmen observaba la escena con una media sonrisa, su mirada fija en Ana Luisa, mientras Daniela seguía con su retahíla de insultos velados. No había ninguna intención en Carmen de detener a su hija. Al contrario, parecía encontrar cierto placer en la humillación pública de la joven empleada. «Daniela, no seas tan dura con ella», comentó Carmen con fingida simpatía. «Después de todo, no todos tienen la suerte de haber recibido una educación adecuada». Las palabras de Carmen eran como un golpe seco, y Ana Luisa sintió cómo su rostro se encendía de vergüenza. Se esforzó por mantener la calma, recordando la promesa que se había hecho de no permitir que nada la quebrara, pero las risitas sofocadas de los otros empleados resonaban en sus oídos, alimentando su inseguridad. El verdadero golpe llegó más tarde esa mañana. Mientras Ana Luisa se ocupaba de pulir las delicadas figuras de porcelana en una repisa del salón, Daniela la observaba desde el sofá. Con un movimiento rápido y deliberado, Daniela pateó una mesita cercana, causando que un jarrón valioso cayera al suelo y se hiciera añicos. El estruendo atrajo la atención de todos en la casa. Carmen apareció inmediatamente, su expresión cambiando de indiferencia a furia contenida al ver el jarrón roto. «Ana, ¿qué has hecho?», exclamó Ana. «¿Qué has hecho?», exclamó Carmen, su voz llena de una rabia calculada, el tipo de furia que ella sabía cómo emplear para mantener el control. Ana Luisa, paralizada por el sonido del jarrón al romperse, sintió cómo su corazón se aceleraba. Sabía que no había sido su culpa, pero las palabras para defenderse parecían haberse quedado atrapadas en su garganta. Lo siento, señora, yo no», intentó decir, pero su voz temblaba, y cualquier intento de explicar lo sucedido se perdió en la mirada gélida de Carmen. «¿Lo sientes? Ese jarrón era una antigüedad. ¿Sabes cuánto valía?». Carmen no esperaba una respuesta. Su pregunta retórica estaba diseñada para intimidar, para recordar a Ana Luisa su posición en la casa. Daniela, por su parte, observaba con una expresión de satisfacción apenas contenida, sus labios curvándose en una sonrisa ligera, mientras su madre arremetía contra la joven empleada. Ana Luisa dio un paso atrás, sintiendo cómo el mundo a su alrededor comenzaba a cerrarse.
La desesperación se apoderó de ella cuando trató de recordar las instrucciones que Rosa le había dado esa mañana sobre cómo manejar situaciones difíciles. Pero esto no era algo que Rosa pudiera haber previsto. Carmen se acercó a Ana Luisa, sus tacones resonando en el suelo de mármol. «Esto es inaceptable», continuó Carmen, manteniendo su voz baja pero cargada de veneno. «Tal incompetencia no puede ser tolerada. Si no puedes manejar las cosas más simples, entonces quizá deberíamos reconsiderar tu empleo aquí». Las palabras de Carmen eran una amenaza directa, y Ana Luisa lo sabía. Todo en su interior quería gritar que no era culpa suya, que Daniela había provocado el accidente, pero la mirada de Carmen era como un muro infranqueable, y Ana Luisa sintió que cualquier intento de defenderse sería inútil. En medio de la tensión creciente, Rosa entró en la habitación, alertada por el ruido y los gritos. Al ver los fragmentos de porcelana esparcidos por el suelo y la expresión de angustia en el rostro de Ana Luisa, supo de inmediato lo que había sucedido. Rosa había trabajado para la familia Valdés durante décadas. Conocía las tácticas de Carmen y Daniela demasiado bien. «Señora Carmen, con el debido respeto», dijo Rosa con voz firme pero respetuosa, «estoy segura de que esto ha sido un accidente. Ana Luisa ha sido muy cuidadosa con su trabajo desde que llegó». Carmen giró lentamente la cabeza hacia Rosa, su expresión volviéndose aún más fría. «Rosa, no es tu lugar defender la incompetencia. Este jarrón era una pieza invaluable y ahora está destruido. No puedo simplemente ignorar algo así». Rosa mantuvo la calma, pero dentro de ella hervía la indignación. Sabía que Carmen estaba usando esto como una excusa para castigar a Ana Luisa, probablemente más por el placer de humillarla que por el valor del jarrón en sí. Sin embargo, Rosa también sabía que enfrentarse a Carmen directamente podría tener consecuencias graves, no solo para ella, sino también para Ana Luisa. «Entiendo, señora, pero Ana Luisa es nueva aquí. Tal vez podamos darle una oportunidad para aprender de este error», sugirió Rosa, su voz firme pero con un toque de súplica. Carmen la miró con desdén, claramente no impresionada. «Rosa, si continúas defendiendo lo indefendible, tendré que reconsiderar tu posición aquí también», dijo Carmen, sus palabras llenas de amenaza. El silencio que siguió fue pesado, cargado con la tensión de las palabras no dichas. Daniela, aún sentada en el sofá, observaba la escena con evidente satisfacción, sabiendo que había salido impune una vez más. Ana Luisa, por su parte, sentía cómo la desesperación se apoderaba de ella, sus manos temblando mientras trataba de recoger los pedazos rotos del jarrón. «Por favor, señora Carmen, no fue culpa de Ana Luisa», intentó nuevamente Rosa, pero la mirada de Carmen era como una sentencia final. «Esto no es negociable», dijo Carmen, su tono seco y definitivo. «Ana, limpia esto y luego hablaremos de tu futuro en esta casa. Y Rosa, te sugiero que pienses muy bien en lo que dices de aquí en adelante». Con eso, Carmen se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio abrumador. Ana Luisa, con los ojos llenos de lágrimas que luchaban por no caer, comenzó a recoger los pedazos del jarrón, sintiendo que cada fragmento que tocaba era un pedazo de su dignidad que se desmoronaba. Rosa, incapaz de hacer más, se arrodilló junto a ella, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Lo siento, querida», susurró Rosa, su voz cargada de tristeza. «Lo siento tanto». Pero para Ana Luisa las disculpas no podían borrar la humillación y el dolor que ahora sentía. Sabía que este era solo el comienzo de una lucha mucho más difícil de lo que había anticipado. Y aunque su espíritu era fuerte, la realidad de su situación comenzaba a hacer mella en su esperanza. La mansión Valdés, que inicialmente había representado una promesa de estabilidad y un futuro mejor, ahora se sentía más como una prisión, donde cada día sería una batalla para mantener su dignidad y su empleo. Mientras las lágrimas finalmente caían, Ana Luisa se prometió una vez más que no se rendiría, sin importar lo difícil que se pusiera el camino por delante. El día había sido largo y agotador para el doctor Fernando Valdés. Entre cirugías y consultas, apenas había tenido tiempo para detenerse a pensar en algo que no fuera trabajo. Pero una extraña inquietud lo acompañaba desde la mañana, una sensación indefinible que lo llevó a tomar una decisión inusual: regresar a casa más temprano. Al cruzar la puerta principal de la mansión, Fernando esperaba encontrar el ambiente sereno que normalmente lo recibía, pero en su lugar se encontró con voces alteradas provenientes del salón.
La voz autoritaria de su esposa, Carmen, resonaba en la estancia, mientras que un sollozo apenas contenido le seguía en un murmullo lastimero. Fernando avanzó en silencio, sus pasos amortiguados por la alfombra, hasta que la escena se desplegó ante sus ojos. Ana Luisa, de rodillas en el suelo, recogía los últimos fragmentos del jarrón roto, su rostro empapado en lágrimas y el cuerpo encorvado por el peso de la humillación. Frente a ella, Carmen y Daniela observaban con desapego, la una con una fría satisfacción, la otra con la arrogancia propia de la juventud malcriada. El corazón de Fernando se detuvo un momento. Había algo en la postura de Ana Luisa, en la forma en que su cabello caía sobre su rostro y en el temblor de sus manos, que le resultaba vagamente familiar. ¿Qué está pasando aquí? Su voz grave rompió el silencio tenso, haciendo que todos en la habitación se giraran hacia él. Carmen fue la primera en responder, enderezándose como si su esposo no fuera más que una distracción momentánea. Nada de lo que debas preocuparte, Fernando. La nueva empleada ha causado un accidente. Nada que no pueda manejar. Fernando se acercó lentamente, sus ojos oscuros capturando cada detalle. Ana Luisa apenas se atrevía a mirarlo, pero en su mirada baja, él captó un brillo de angustia que lo desarmó. Una sensación incómoda se instaló en su pecho, algo profundo y primigenio que no podía ignorar. ¿Por qué está llorando?, preguntó, esta vez con un tono que demandaba una respuesta honesta. Ha sido un accidente, intervino Daniela con desdén, encogiéndose de hombros como si la situación no tuviera importancia. Pero ella rompió el jarrón de mamá, uno muy valioso. Fernando miró a su hija, notando la falta de remordimiento en sus palabras. Algo no cuadraba. La casa, que solía ser su refugio, ahora parecía impregnada de una frialdad que lo perturbaba. Se agachó frente a Ana Luisa, tratando de entender qué era lo que lo inquietaba tanto. Y de nuevo, esa sensación de familiaridad lo golpeó, como si su memoria tratara de mostrarle algo que aún no podía ver claramente. ¿Por qué no me dices tú lo que realmente pasó? La pregunta iba dirigida a Ana Luisa, pero Carmen intervino antes de que ella pudiera abrir la boca. Fernando, ya te lo dije, fue un accidente. Esta chica es torpe y descuidada y ahora tendremos que despedirla. No podemos permitir que alguien así trabaje en nuestra casa. Carmen lo decía con tal frialdad que las palabras atravesaron el aire como cuchillos. ¿Es verdad, Ana Luisa? ¿Fuiste tú quien rompió el jarrón? Fernando mantuvo su mirada fija en la joven, su tono cálido, contrastando con la dureza que había mostrado su esposa. Ana Luisa levantó la vista lentamente, sus ojos grandes y oscuros llenos de miedo y tristeza. Quiso decir la verdad, contarle cómo Daniela la había empujado intencionalmente, cómo Carmen la había acusado sin pruebas, pero el miedo a perder el trabajo que tanto necesitaba la paralizó. Las palabras se atascaron en su garganta, incapaces de salir. En ese momento, Rosa apareció en la puerta, habiendo escuchado la conversación desde la distancia. Sabía que este era un momento crucial. Se acercó lentamente a Fernando, su rostro reflejando la preocupación que sentía por Ana Luisa. «Doctor, si me permite», comenzó con voz suave pero firme. «Hay algo que debe saber sobre esta joven». Fernando se volvió hacia Rosa, viendo en ella a la mujer que había estado en su hogar por tanto tiempo, siempre leal y prudente. «Habla, Rosa». Rosa respiró hondo antes de continuar. Ana Luisa es una chica muy humilde. Ha pasado por mucho en su corta vida. Perdió a su madre cuando era muy joven y ha tenido que valerse por sí misma desde entonces. No creo que sea justo acusarla sin saber todo lo que ha tenido que soportar. Fernando sintió una punzada en su pecho al escuchar las palabras de Rosa. ¿Por qué esta historia le afectaba tanto? La mención de una madre perdida, de una vida llena de dificultades. Todo esto resonaba en su interior de una manera que no podía explicar. Miró a Ana Luisa una vez más, y la incomodidad que había sentido desde el principio empezó a tomar forma en su mente. Fue entonces cuando, mientras sus pensamientos giraban en espiral, algo en Ana Luisa captó su atención de manera definitiva. Una pequeña cadena brillaba alrededor de su cuello, apenas visible bajo el cuello de su uniforme. Fernando la reconoció de inmediato. Era una joya sencilla, pero significativa. Una medalla de plata que él mismo había regalado muchos años atrás a una mujer que había amado profundamente. El mundo pareció detenerse. Su mente retrocedió al pasado, a aquellos días llenos de pasión y promesas rotas, a la mujer que había perdido y que había sido el amor de su vida. Podía ser.
¿De dónde sacaste esa medalla?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ana Luisa, confundida y asustada, se llevó la mano al pecho, tocando la pequeña joya que había sido su único consuelo durante tantos años. «Era de mi madre», murmuró, sintiendo una extraña conexión con el hombre frente a ella. El rostro de Fernando se tornó pálido. La verdad, esa verdad que había estado escondida durante tanto tiempo, comenzó a revelarse con una claridad dolorosa. Los recuerdos de su amor perdido, el secreto que había sido guardado por tanto tiempo, todo encajó en su mente con una precisión brutal. Ana Luisa, su hija perdida. Fernando dio un paso atrás, abrumado por la realización. El rostro de Ana Luisa, sus ojos, todo lo que antes había sido un misterio para él, ahora tenía sentido. La verdad, tan inesperada como devastadora, lo dejó sin aliento. «Dios mío», exclamó, llevando una mano a su boca en un intento de contener la emoción que se desbordaba en su interior. «Ana Luisa, tú eres mi hija». El impacto de la revelación había dejado a Fernando Valdés en un estado de turbulencia interna. La verdad, por más dolorosa que fuera, ahora estaba clara ante sus ojos. Ana Luisa, la joven a quien había encontrado arrodillada en el suelo, humillada y rota, era su hija, el fruto de un amor que había quedado enterrado en el pasado. El peso de su responsabilidad, mezclado con la vergüenza y la furia, lo empujaba a actuar, a enfrentar a su esposa y a su hija por la crueldad que habían mostrado hacia una joven que ahora sabía que era su propia carne y sangre. Sin dudarlo, Fernando ordenó a Rosa que llevara a Ana Luisa a su habitación, asegurándose de que estuviera segura y lejos de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Rosa, siempre leal y comprensiva, asintió con preocupación, sabiendo que el momento de la verdad había llegado para todos en esa casa. Cuando Fernando se giró hacia Carmen y Daniela, sus ojos ya no mostraban la calidez que solía tener para su familia. Había una dureza en su mirada, una mezcla de decepción y determinación que no podían ignorar. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme, mientras señalaba la sala de estar. «Ahora». Carmen, aún aturdida por el cambio repentino en su esposo, intentó mantener su compostura. Se había acostumbrado a manejar las situaciones a su favor, a manipular a Fernando cuando era necesario, pero esta vez algo en él parecía diferente. Daniela, por otro lado, se estremeció al ver la expresión en el rostro de su padre. No había visto esa furia contenida en él antes, y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. Una vez en la sala, Fernando cerró la puerta con un golpe seco, y el silencio en la habitación se volvió insoportable. Tomó un respiro profundo antes de comenzar, su voz firme resonando en el espacio cerrado. «Lo que acaba de suceder en esta casa es inaceptable», dijo, mirando a ambas mujeres con una intensidad que las hizo encogerse. «Ana Luisa, esa joven a la que ustedes humillaron, despreciaron y maltrataron, es mi hija. Y eso, Carmen, Daniela, cambia todo». Carmen abrió la boca para decir algo, pero Fernando levantó la mano, silenciándola. «No, esta vez no vas a manipularme, Carmen. No vas a convertir esta situación en algo que puedas controlar para tu propio beneficio. Durante años, he permitido que esta casa funcione bajo tus reglas, que se moldee a tus deseos, pero eso se acabó». El tono en la voz de Fernando era tan inflexible que incluso Carmen, quien estaba acostumbrada a salirse con la suya, se sintió acorralada. «Fernando, por favor, yo no sabía. Si lo hubiera sabido, nunca habría permitido que esto sucediera», trató de justificar Carmen, su voz comenzando a quebrarse mientras intentaba recuperar el control. Pero Fernando no estaba dispuesto a dejarse llevar por sus lágrimas o sus palabras. «Eso es lo que me enoja más, Carmen, que no sabías, que nunca te preocupaste por saber, por preguntar, por mirar más allá de lo que te convenía. Ana Luisa ha estado aquí, trabajando en nuestra casa, y todo lo que recibía de ti y de Daniela era desprecio. ¿Qué clase de personas se han convertido? ¿Qué clase de persona soy yo que permití que esto sucediera bajo mi propio techo?» Carmen, viendo que Fernando estaba más decidido que nunca, cambió de estrategia. Sabía que si no actuaba rápido, su mundo se vendría abajo. «Fernando, podemos resolver esto. No tienes que hacer algo de lo que te arrepientas. Piensa en la familia, en lo que esto significa para todos nosotros. Podemos ofrecerle a Ana Luisa un buen futuro, darle todo lo que necesite. Podemos reparar el daño. Pero no destruyas todo lo que hemos construido juntos por un error». Fernando la miró con una mezcla de incredulidad y tristeza. «¿Crees que esto es solo un error? Carmen, esto es mucho más profundo.
No se trata solo de Ana Luisa. Se trata de cómo hemos vivido, de las decisiones que hemos tomado. Me doy cuenta ahora de que he sido ciego durante mucho tiempo, ciego a lo que realmente estaba pasando en mi propia casa. Carmen sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Quiero divorciarme, dijo Fernando sin rodeos, con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Quiero empezar de nuevo, lejos de esta toxicidad que hemos creado. Ana Luisa necesita un padre, y yo necesito ser ese padre para ella, algo que nunca pude ser. No puedo seguir viviendo así, Carmen. No puedo seguir ignorando lo que realmente importa. El rostro de Carmen se tornó pálido. Un divorcio significaría la ruina social, la pérdida de su estatus, y sobre todo, la pérdida del control que siempre había tenido sobre su vida y la de Fernando. Fernando, por favor, piensa en Daniela. Ella te necesita. No puedes simplemente abandonarnos. Fernando se volvió hacia Daniela, que hasta ese momento había permanecido en silencio, aturdida por la gravedad de la situación. Daniela, te he permitido demasiado. He sido indulgente contigo hasta el punto de hacerte creer que todo te pertenece, que puedes hacer lo que quieras sin consecuencias. Pero eso también se acabó. Daniela, con lágrimas en los ojos, se adelantó, tratando de aferrarse a su padre. Papá, por favor, no me hagas esto. Yo no quería hacerle daño. Fue solo un juego, no pensé que se pondría así. Pero Fernando no se dejó llevar por sus lágrimas. Sabía que si quería salvar a su hija, tenía que ser firme. No, Daniela, esto no fue un juego. Lo que hiciste fue cruel y tienes que enfrentar las consecuencias de tus actos. Si no cambias, si no empiezas a ver el mundo más allá de tus caprichos, tendrás que aprender a vivir sin todo esto, sin esta casa, sin este estilo de vida. Aprenderás a vivir sola. El ultimátum de Fernando cayó como una losa sobre Daniela. Nunca había imaginado que su padre pudiera ser tan inflexible, tan decidido a hacerla enfrentar la realidad. ¿Me vas a desheredar? ¿Me vas a echar de casa?, preguntó, su voz temblando de miedo. Si no cambias, sí, respondió Fernando con firmeza. Pero eso depende de ti. Tienes que demostrar que eres capaz de ser una mejor persona, de tratar a los demás con respeto y dignidad. Este es tu último aviso, Daniela. O cambias, o tendrás que aprender a vivir por tu cuenta. La habitación quedó en silencio, solo roto por los sollozos de Daniela y la respiración pesada de Carmen, que sabía que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Fernando, por su parte, sintió un peso levantarse de sus hombros. Había tomado una decisión, una que sabía que era necesaria. El camino por delante sería difícil, pero también lleno de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Fernando Valdés sentía que estaba haciendo lo correcto, no solo por Ana Luisa, sino también por él mismo. Ana Luisa observaba la mansión Valdés desde la ventana de su habitación, el lugar que alguna vez fue símbolo de todo lo que estaba fuera de su alcance. Ahora había un torbellino de emociones en su interior. Aunque Fernando había revelado la verdad sobre su parentesco, el peso de esas palabras no aligeraba la carga que ella sentía en su corazón. ¿Cómo confiar en un hombre que, aunque sin saberlo, la había abandonado desde su nacimiento? ¿Cómo abrirse a una relación que parecía imposible? Fernando, por su parte, estaba decidido a reparar el daño. Sabía que no bastaba con ofrecerle una vida cómoda. Tenía que demostrarle a Ana Luisa que ella era importante, que realmente lamentaba todo lo que había pasado. Se acercó a su habitación, con la esperanza de que ella estuviera dispuesta a escucharlo. Ana Luisa, llamó suavemente desde la puerta, tratando de no invadir su espacio. ¿Puedo entrar? Ana Luisa giró lentamente para enfrentarlo, sus ojos aún llenos de desconfianza. Asintió con la cabeza, permitiéndole pasar. Fernando cerró la puerta detrás de él, tomándose un momento para encontrar las palabras adecuadas. Sé que esto es difícil para ti, y no espero que me perdones de inmediato, comenzó, su voz quebrada por la culpa. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Siempre he estado ausente en tu vida, pero ahora quiero ser parte de ella, si me dejas. Ana Luisa apretó las manos en su regazo, sin saber qué decir. Había pasado tantos años sola, luchando por sobrevivir, que la idea de tener una familia, una verdadera familia, la aterraba tanto como la ilusionaba. Si estás disfrutando de esta historia conmovedora, deja tu like y comenta abajo lo que piensas. No sé si puedo hacer esto, admitió finalmente con lágrimas acumulándose en sus ojos. No sé si puedo confiar en ti, en todo esto. Toda mi vida ha sido tan diferente.
Y ahora, de repente, todo cambia. No sé qué hacer. Fernando sintió un dolor agudo en su corazón al escuchar sus palabras. Su hija había crecido sin él, había enfrentado las dificultades del mundo sin su apoyo, y ahora tenía que ganarse su confianza, paso a paso. Lo entiendo, respondió con ternura. No voy a presionarte, Ana Luisa. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, que puedes contar conmigo. No quiero que sientas que estás sola en esto. Ana Luisa lo miró, sus emociones oscilando entre la duda y la esperanza. Nunca había sentido una conexión paternal tan fuerte, y aunque una parte de ella quería rechazarla, la otra deseaba desesperadamente aceptar amor que siempre le había faltado. Quiero creer en ti, dijo, su voz temblando ligeramente, pero necesito tiempo. Fernando asintió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza encenderse en su interior. Había mucho camino por recorrer, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganarse el amor y la confianza de su hija. Mientras tanto, Daniela enfrentaba su propia batalla. Trabajar como recepcionista en una clínica no era lo que había imaginado para su vida. Los días eran largos, los pacientes a menudo impacientes, y la presión de cumplir con sus responsabilidades la agobiaba. La Daniela, que una vez vivía rodeada de lujos y caprichos, ahora se encontraba en una realidad donde nadie la trataba como una princesa. Las primeras semanas fueron un choque brutal para ella. El agotamiento físico y mental era algo a lo que no estaba acostumbrada. Pero con el tiempo empezó a entender algo que nunca antes había considerado. La vida real era dura, y las personas que la rodeaban, esas que ella había despreciado, estaban luchando batallas invisibles todos los días. Un día, después de una jornada especialmente difícil, Daniela se quedó un rato más en la clínica, organizando algunos papeles y reflexionando sobre todo lo que había cambiado. Recordó cómo solía humillar a Ana Luisa, tratándola como si fuera inferior. Ahora, al enfrentarse a las duras realidades de la vida, sentía una punzada de vergüenza por su comportamiento. La transformación de Daniela no fue inmediata, pero lentamente comenzó a ver el mundo con nuevos ojos. Entendió que el respeto y la humildad eran esenciales y que no podía seguir viviendo como lo había hecho hasta entonces. Su experiencia en la clínica le enseñó lo que era el esfuerzo, la responsabilidad y el valor de las cosas simples que antes daba por sentado. El aire en la mansión Valdés estaba cargado de tensión cuando Fernando decidió convocar una reunión familiar. Sabía que la confrontación era inevitable, pero también era necesario empezar a sanar las heridas. Carmen ya había tomado la decisión de marcharse, incapaz de aceptar la nueva realidad en la que su estatus y control sobre la familia se desvanecían. Aunque su partida era dolorosa, también era liberadora para Fernando y Ana Luisa, quienes necesitaban espacio para construir su relación sin la sombra de Carmen. La sala estaba llena de un silencio expectante cuando Ana Luisa entró, su mirada encontrándose con la de Daniela. Había pasado algún tiempo desde que se habían visto, y ambas habían cambiado. Fernando observó con cautela, esperando que este encuentro pudiera ser el primer paso hacia la reconciliación. Ana Luisa, comenzó Daniela, su voz llena de arrepentimiento. Sé que he cometido muchos errores, que te he tratado de una forma que no tiene justificación. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que lo siento. Lo siento de verdad. Ana Luisa la miró, y por un momento, los recuerdos de todas las humillaciones que había sufrido se amontonaron en su mente. Pero también vio algo diferente en Daniela, algo que antes no había estado allí, una verdadera intención de enmendar sus errores. No sé si puedo perdonarte de inmediato, Daniela, respondió Ana Luisa con sinceridad, pero estoy dispuesta a intentarlo. Ambas hemos cambiado, y tal vez podamos empezar de nuevo. Fernando observó con una mezcla de alivio y orgullo cómo sus hijas intentaban reconstruir un vínculo que nunca había existido antes. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y complicado, pero también sabía que había esperanza. Carmen, por su parte, ya había tomado sus decisiones. Con una maleta en la mano y un billete de avión en la otra, se despidió de la vida que había conocido. No estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de sus acciones, ni a adaptarse a un mundo donde ya no podía manipular las situaciones a su favor. Marcharse era su forma de seguir adelante, aunque significara dejar atrás todo lo que alguna vez había querido controlar. La mansión Valdés, que alguna vez fue un lugar de poder y opresión, comenzaba a transformarse en un hogar.
La resquebrajada familia estaba en proceso de reconstrucción, y aunque el futuro seguía siendo incierto, había algo que nunca antes había habido. Un sincero deseo de cambio, un anhelo de sanar las heridas del pasado y finalmente encontrar la paz. La tarde caía suavemente sobre la ciudad, bañando con su luz dorada los jardines de la casa que ahora Ana Luisa compartía con su padre. Era un lugar modesto, pero lleno de calidez. Un hogar donde el peso del pasado comenzaba a disiparse para dar paso a nuevas posibilidades. Ana Luisa miraba por la ventana con una mezcla de tranquilidad y melancolía en sus ojos. Recordaba los días de incertidumbre y sufrimiento que había vivido, pero ahora, junto a Fernando, sentía que había encontrado el refugio que tanto anhelaba. Fernando, por su parte, había dejado atrás la opulencia vacía y el falso confort de su antigua vida. Había descubierto en Ana Luisa una hija fuerte, resiliente, que lo hacía sentir orgulloso cada día. A su lado, él también había cambiado, convirtiéndose en un hombre más sencillo, más cercano y comprometido con enmendar los errores del pasado. La relación entre ambos, aunque todavía en desarrollo, se cimentaba en la confianza y el respeto mutuos. Cada conversación, cada momento compartido, fortalecía el lazo que los unía, llenando los espacios vacíos que la vida les había dejado. Mientras tanto, Daniela, enfrentando la realidad lejos de los lujos y caprichos a los que estaba acostumbrada, había comenzado a comprender las verdaderas dificultades de la vida. Trabajando como recepcionista, lejos de los privilegios que siempre había conocido, empezó a valorar lo que antes daba por sentado. Las frías mañanas en las que tenía que levantarse temprano, los largos días de trabajo y las noches solitarias en un pequeño apartamento la llevaron a reflexionar profundamente sobre sus actos y el daño que había causado. Daniela entendió que su camino hacia la redención no sería fácil, pero estaba decidida a recorrerlo. Cada pequeño paso hacia la humildad y la empatía era un logro. Y aunque su relación con Ana Luisa aún estaba marcada por la distancia, comenzaba a desear sinceramente una reconciliación. El destino quiso que ambas hermanas se reencontraran una tarde en la que Daniela, llena de dudas, decidió visitar la casa de su padre. Al verla llegar, Ana Luisa sintió una mezcla de emociones, el rencor todavía presente, pero también un destello de esperanza. Daniela, con la voz temblorosa, pidió disculpas, reconociendo el dolor que había causado y el deseo de enmendar sus errores. Ana Luisa, aunque todavía herida, pudo ver la sinceridad en los ojos de su hermana y por primera vez sintió que la posibilidad de perdonar no era tan lejana. Fernando observó a sus dos hijas, su corazón lleno de orgullo y alivio. Aunque el camino hacia la sanación completa sería largo, este primer paso era suficiente para él. Sabía que el tiempo, junto con el amor y la paciencia, ayudaría a sanar las heridas abiertas. Carmen, por su parte, no había podido enfrentar las consecuencias de sus actos y había decidido irse del país, buscando refugio en su orgullo herido. Fernando ya no sentía rencor por ella, sino una profunda lástima por su incapacidad de cambiar. Con el paso del tiempo, Ana Luisa y Daniela continuaron construyendo su relación, lenta pero seguramente aprendiendo a confiar la una en la otra. Fernando se convirtió en un pilar para ambas, guiándolas con amor y comprensión. Ana Luisa, por fin, había encontrado un nuevo sentido en la vida al lado de su padre. Y Daniela, aunque todavía en los primeros pasos de su viaje hacia la redención, comenzó a ver el mundo con otros ojos, dispuesta a transformar su vida y a convertirse en una mejor persona. La historia de Ana Luisa y Daniela demostró que, incluso en medio de las adversidades más grandes, la fuerza interior y la capacidad de superación pueden transformar vidas. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecen del todo, ellas pueden ser la base sobre la cual se construyen nuevas y más sólidas realidades, donde el amor, la comprensión y el perdón encuentran su lugar para florecer. Si esta historia tocó tu corazón y quieres apoyar al canal, suscríbete y deja tu like. Eso marca toda la diferencia y me motiva a seguir trayendo más historias emocionantes para ti. Tengo curiosidad por saber desde dónde nos estás viendo, así que deja un comentario abajo con tu ciudad o país. No te vayas, porque la próxima historia ya está apareciendo en tu pantalla y estoy seguro de que también te emocionará. Nos vemos pronto y recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes.